Hay una pregunta que recorre silenciosamente la mente de muchas personas, incluso sin que ellas lo noten. ¿Qué es el tiempo? ¿Será simplemente el paso de las manecillas del reloj o algo mucho más profundo que gobierna silenciosamente nuestras vidas? Vivimos en una era donde todo parece girar en torno a la velocidad. La sociedad nos enseña a correr. Correr para alcanzar, correr para producir, correr para no quedarnos atrás. Pero en medio de esa prisa, muchos se pierden. Se pierden entre los recuerdos de un pasado que no pueden cambiar y las ansiedades por un futuro que en la mayoría de los casos nunca llega a concretarse. Es precisamente en este punto donde surge una de las voces más provocadoras de la actualidad. Eckhart Tolle, con obras como El poder de la hora y Un nuevo mundo, Tolle nos invita a una experiencia radical, abandonar el tiempo psicológico, ese ruido mental constante que nos aprisiona, y sumergirnos en el ahora. Pero en definitiva, ¿qué significa realmente vivir el presente? Y cómo esta práctica puede no solo aliviar la ansiedad, sino transformar por completo nuestra manera de existir. En este video te invito a un viaje que va más allá de la simple lectura de libros o conceptos superficiales. Un viaje que atraviesa la filosofía, la psicología y la espiritualidad. Al final, tendrás en tus manos no solo reflexiones profundas, sino prácticas concretas para liberarte de la ansiedad y reconectarte con la esencia del momento presente. Quédate conmigo hasta el final, porque quizá esta sea la pausa más transformadora que te hayas permitido. Para comprender el mensaje central de Eckhart Tolle, primero debemos cuestionar aquello que solemos dar por hecho. ¿Qué es, en realidad, el tiempo? En la superficie, el tiempo parece ser solo la sucesión de los días, el cambio de las estaciones, los aniversarios que se acumulan. Eso es lo que llamamos tiempo cronológico, el tiempo del reloj, de las agendas, de las fechas marcadas. Pero existe otro tiempo, mucho más sutil, un tiempo que no habita en las manecillas del reloj, sino en la mente. Tolle lo llama tiempo psicológico. Es el tiempo que creamos al revivir el pasado o al proyectarnos hacia el futuro. Es el tiempo que alimenta los recuerdos dolorosos y los miedos imaginarios. Y es precisamente en este tiempo psicológico donde nacen la ansiedad, el arrepentimiento y el resentimiento. En El poder de la hora, Tolle afirma con precisión: el sufrimiento surge cuando nos negamos a aceptar el momento presente y en cambio quedamos atrapados en el tiempo psicológico. ¿Cuántas veces te has sorprendido reviviendo diálogos antiguos en tu mente o anticipando catástrofes que, en el fondo, sabes que probablemente nunca sucederán? Este ciclo muchas veces parece imposible de romper. Sin embargo, Tolle nos advierte: el tiempo psicológico es una ilusión necesaria para la mente, pero destructiva para el alma. Cuando reconocemos que el pasado y el futuro existen solo como pensamientos, proyecciones de la mente, damos un primer paso hacia la libertad interior. Descubrimos que la única realidad, ineludible e inmutable, es el momento presente. Y precisamente por eso, vivir en el ahora no es solo un acto espiritual, es un movimiento radical de lucidez y coraje. En el próximo capítulo, profundizaremos aún más en esta comprensión, explorando cómo Eckhart Tolle, en medio de su propia crisis existencial, encontró una puerta de salida al sufrimiento humano. Para muchos, Eckhart Tolle es un autor de éxito, un fenómeno editorial. Pero su historia personal es mucho más profunda que las cifras que rodean a sus libros. Antes de convertirse en un maestro espiritual, Tolle era, como él mismo describe, un hombre atormentado.
Durante años vivió inmerso en estados profundos de depresión y ansiedad. Su vida cotidiana estaba marcada por pensamientos obsesivos, insomnio y una sensación constante de fracaso existencial. Hasta que una noche de intensa angustia, mientras luchaba con pensamientos suicidas, experimentó una ruptura interior. Él relata en El poder de la hora: no podía seguir viviendo conmigo mismo, y de repente una pregunta resonó dentro de mí. ¿Quién es ese yo que no puede seguir viviendo consigo mismo? En ese instante, algo profundo sucedió. Percibió que su dolor provenía de la identificación con sus propios pensamientos. Dentro de él existía una conciencia más profunda, un espacio silencioso, libre del sufrimiento mental. Ese momento, descrito por muchos como un despertar espiritual, no fue el resultado de una creencia religiosa ni de una filosofía previa. Fue el descubrimiento directo de la conciencia pura, aquello que simplemente observa, sin juzgar, sin resistir, sin crear historias. Curiosamente, esta experiencia de Tolle resuena con enseñanzas ancestrales. En el budismo se le conoce como mente observadora. En el cristianismo místico se habla de estado de gracia o oración contemplativa. En el Vedanta es la testigo silenciosa. El gran mérito de Eckhart Tolle fue traducir esta experiencia universal al lenguaje moderno, accesible para todos, sin importar creencias o tradiciones. Tras ese despertar, no solo superó su dolor personal, sino que comprendió un principio fundamental. La conciencia presente no es algo que debamos alcanzar. Ya está aquí, ahora mismo, disponible, silenciosa, pero viva. Ese momento marcó no solo el inicio de una nueva etapa en su vida, sino también el eje central de toda su obra. Y es precisamente esta comprensión la que nos guía al siguiente paso de nuestro viaje, donde exploraremos cómo la ansiedad se ha convertido en el mal invisible de la sociedad moderna y por qué casi siempre se alimenta de la ilusión del futuro. Vivimos en una era marcada por los avances científicos, la tecnología de punta y el acceso casi ilimitado a la información. Nunca antes habíamos estado tan conectados, pero paradójicamente, nunca antes habíamos estado tan ansiosos. Eckhart Tolle describe la ansiedad como una epidemia silenciosa, un síntoma de un desequilibrio mucho más profundo, la desconexión con el momento presente. En su libro Un nuevo mundo, presenta el concepto del cuerpo del dolor colectivo. Según él, la humanidad carga con un campo energético compartido formado por miedos, traumas y sufrimientos no resueltos. Ese cuerpo del dolor se manifiesta en crisis sociales, conflictos, adicciones y sobre todo en la ansiedad. Pero, ¿qué alimenta ese cuerpo del dolor? El deseo insaciable de controlar el futuro. Desde pequeños nos condicionan a creer que el bienestar siempre está delante, en algún lugar distante, en la obtención de un título, en el ascenso laboral, en la relación perfecta. Todo parece estar en el futuro, y así vivimos atrapados en una carrera sin fin, siempre esperando la próxima meta para, tal vez, finalmente, relajarnos. Tolle observa que la ansiedad surge precisamente en ese punto ciego, el espacio entre donde estamos y donde creemos que deberíamos estar. Él escribe: la ansiedad es siempre el resultado de la identificación con el futuro. Cuando te identificas demasiado con lo que podría suceder, te pierdes de lo único que es real, el ahora. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en este ciclo? Preocupado por deudas que aún no vencen, o por escenarios que tal vez nunca ocurran. Esa es la trampa. La mente crea problemas futuros para intentar sobrevivir, porque necesita del tiempo psicológico para existir. Tolle propone una mirada radicalmente distinta,
la aceptación profunda del momento presente no como resignación, sino como un estado de libertad. No se trata de abandonar tus proyectos ni de ignorar tus responsabilidades, sino de actuar sin la prisión mental del miedo. En el próximo capítulo, exploraremos precisamente cómo esta libertad puede vivirse en la práctica, mediante métodos simples, pero profundamente transformadores, capaces de traer la presencia al centro de la vida cotidiana. Después de comprender cómo la mente crea la ansiedad y nos encierra en el tiempo psicológico, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo, en la práctica, vivir el ahora? Eckhart Tolle responde con sencillez y profundidad. Para él, la presencia no es una teoría abstracta, ni un concepto inalcanzable. Es una práctica accesible para todos que exige solo una cosa: la disposición de observar el momento presente sin resistencia. El primer ejercicio es tan simple como revolucionario: observar la propia respiración. Al dirigir tu atención hacia el flujo natural de la respiración, sin intentar controlarla, te anclas de inmediato en el presente. El aire que entra, el aire que sale. En ese instante, la mente se aquieta porque no puede habitar el ahora y el tiempo psicológico al mismo tiempo. Tolle explica: donde quiera que estés, está allí por completo. Si te encuentras en el aquí y ahora, verás que los problemas desaparecen porque no pertenecen a ese momento. Otro método poderoso es lo que él llama convertirse en el observador. Cada vez que surja un pensamiento ansioso, en lugar de reaccionar, obsérvalo simplemente. Mira ese pensamiento como una nube que pasa por el cielo de la mente. Al crear ese espacio entre tú y el pensamiento, se abre una nueva dimensión, la dimensión de la conciencia pura. Esta práctica, aunque sencilla, tiene un impacto profundo. No requiere aislamiento, retiros espirituales ni cambios drásticos de vida. Por el contrario, florece en la vida cotidiana. Mientras lavas los platos, conduces, caminas o incluso en el silencio de una pausa entre tareas. Tolle también señala que a menudo buscamos la presencia solo en momentos especiales, pero ella se revela sobre todo en las pequeñas cosas. El secreto está en no esperar momentos de paz, sino en reconocerlos en cuanto surgen. Él escribe: siempre que aceptes plenamente el momento presente, todo lo que parecía problemático se disolverá. En el próximo capítulo profundizaremos aún más en esta transformación, explorando cómo la práctica de la presencia disuelve el ego, el gran saboteador interno, y revela la esencia auténtica del ser humano. En muchos momentos buscamos entender qué nos impide vivir con plenitud. ¿Por qué? Incluso cuando todo parece estar bien, seguimos sintiendo inquietud, insatisfacción, ese vacío que nunca se llena. Eckhart Tolle señala con absoluta claridad la raíz de esa inquietud: el ego. A diferencia del concepto psicoanalítico, aquí el ego no es solo un aspecto de la psique, es una estructura ilusoria, construida por la mente, que necesita constantemente historias, identidades y conflictos para sobrevivir. El ego vive de comparaciones, de apegos y sobre todo de narrativas sobre el yo. Dice: soy lo que poseo, soy lo que hago, soy lo que otros piensan de mí. Y es precisamente ese mecanismo el que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. En un nuevo mundo, Tolle afirma: el ego es una identidad ilusoria, formada por las cosas con las que te identificas. Nada de eso eres tú. El ego se manifiesta de maneras sutiles en la vida cotidiana. En la necesidad de tener siempre la razón, en el resentimiento que guardamos, en el orgullo que nos impide pedir disculpas, en la constante comparación con los demás. Crea una trampa. Al proteger nuestra identidad, sabotea nuestra paz. Sin embargo,
hay una salida. La práctica de la presencia que abordamos en el capítulo anterior es también el camino para disolver el ego. Cada vez que observas tus propios pensamientos sin juzgarlos, interrumpes el ciclo del ego. En ese momento surge la conciencia testigo, ese estado en el cual percibes que no eres tus pensamientos ni tus emociones, sino quien los observa. Tolle enseña que el ego no necesita ser combatido, simplemente se debilita cuando iluminas tu presencia. Esta percepción puede parecer sutil, pero contiene un poder transformador. No solo disuelve conflictos internos, sino que también cambia profundamente la manera en que nos relacionamos con el mundo. Y es precisamente con esta visión más amplia que concluiremos nuestro viaje, trayendo una propuesta final de trascendencia, reflexión e integración de lo que hemos aprendido. A lo largo de este viaje, nos hemos adentrado en conceptos que, al principio, pueden parecer complejos, pero que en el fondo nos invitan a un regreso simple y profundo. El regreso al momento presente. Reflexionamos sobre el tiempo psicológico y cómo nos aprisiona. Exploramos la historia de Eckhart Tolle y su despertar espiritual. Desmontamos la ansiedad como síntoma del mundo moderno y aprendimos prácticas accesibles para cultivar la presencia. Finalmente, enfrentamos al ego, el gran saboteador interno, y vimos cómo la conciencia testigo puede disolverlo. Todo esto nos conduce a una verdad inevitable. El ahora es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Y vivir en el ahora no significa abandonar el mundo, sino vivir con más lucidez, con más ligereza y con mayor autenticidad. Tal vez la gran lección de Eckhart Tolle no sea solamente comprender el momento presente, sino habitar en él con valentía y humildad. Por eso, te invito hoy a dar un pequeño paso. Reserva hoy mismo un instante de completo silencio. Observa tu respiración. Siente el espacio que te rodea. Percibe que en este instante todo está exactamente como debe estar. Si este video te ha traído alguna reflexión o ha despertado algo en ti, comparte en los comentarios. ¿Qué es lo que más te impide vivir el momento presente? Y si crees que este mensaje puede iluminar la vida de alguien, comparte este video. A veces, una simple pausa en el tiempo puede transformar toda una vida.